si ahora... Pues empieza. Vale, ahora sí. Hola, hola, ¿se me escucha por ahí? Hola, hola. A ver si... Creo que por aquí se me escucha. Sí, sí, sí. A ver, que lo compruebo. Perfecto, sí. Pues nada, chicos, pues bienvenidos a un segundo stream. ¿Quién lo iba a decir? Empezamos ayer, ya vamos con el segundo. Muy contentos de que estéis por aquí. Muchas gracias. Bueno, ya lo comentamos un poco ayer, pero para quien no nos conozca, somos Nudo Media. Hacemos contenido de slow content, ¿vale? Slow journalist también, que al final, pues mira, para explicándolo muy rápido, es hacer contenido muy trabajado, pues que intentar que sea interesante, ¿no? No hacer contenido simplemente por subirse al carro temático, sino pues intentar aportar algo nuevo al espectador, al usuario. Y bueno, si el usuario nos está dando su tiempo, pues esperar que se vaya con un valor añadido. Por eso pues creamos este Twitch para poder interactuar con vosotros y estamos intentando pues traer entrevistas a personajes, a compañeros, como es este caso, que creemos que puede ser muy interesante. Y nada, vamos a charlar un rato con ellos. Estamos aquí deseando que entren por aquí por la transición. A ver si se escucha por aquí. Hola chicos. A ver. Creo que sí. A ver si nos dicen algo por el ¿Se nos chat. escucha? Creo que sí. Sí, sí, sí. Creo que se os escucha. Genial. A ver. Que lo compruebo. Que Creo que por sí. el chat. Sí, sí. Perfecto. Pues nada, chicos, pues lo primero, daros las gracias. Ellos son medio espada y pluma que nos han acompañado en el día de hoy. Pues lo primero, daros las gracias por estar aquí y súper agradecida que estrenéis pues la primera charla con nosotras. Para nosotros es un honor estrenar la charla con vosotras, precisamente. O sea que muchas gracias por habernos invitado. Un placer, un placer. Exacto. Chicos, la primera pregunta es, bueno, obligado, ¿no? Sabemos que hacéis un contenido como muy parecido al de nosotras. Contenido también que se podría catalogar como slow journalist. Pero bueno, vosotros mismos, ¿cómo os definiríais qué es espada y pluma y qué lo diferencia del resto, ¿no? de medios? Pues con permiso, Lucas, voy a contestar yo y Sí. luego lo haces tú. Espada y pluma es una mezcla de muchas cosas. Ajá. Pero lo habéis definido tú muy bien con lo de slow journalist, que busca un contenido muy trabajado. Ujú. No sé si está trabajado, pero por lo menos se trabaja. Se trabaja, ¿no? Se intenta que cada entrada y que cada texto
sea interesante no solo de cara a la actualidad, no solo que se pueda leer en el día que se estrena, no es una agencia de noticias, sino que de hecho la mayor parte de nuestros textos se leen más cuando pasan unos meses que cuando se estrenan. A lo mejor cuando se estrenan apenas tienen repercusión, pero a lo largo de los meses, a lo largo de los años incluso, se van leyendo más y más. Y Espada y Pluma es al final un compendio de textos de muchas disciplinas. Claro. Los 5 personas que formamos el equipo somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre y igual que Lucas y Naika, por ejemplo, son A ver, expertos. disculpa un segundo, pero es que Sí. me dicen que que tenéis un eco muy grande. Uno de vosotros. Yo estoy con el micrófono silenciado. Claro. Tal vez pueda ser Jorge. No lo sé, Jorge. No lo sé. No lo sé. A ver, espera un Diga segundo. la gente. A ver, un segundo. A ver, habla. Hola. Ahora creo que mejor. ¿Verdad? Sí, mejor. Sí. ¿Vale? Cuéntanos, discúlpame, ¿eh? Sigue. No, nada, al revés, no, que no haya eco, por Dios. Creo que ya nos confirma, gracias ahí el Cochipi Baladre, que nos confirma que ya va guay. Se los comentaba a los chicos al principio, digo, Twitch a veces pues tiene estas cosas del directo. No, es mejor pa'lante. empezar mal y luego mejorar. Sí, vamos para arriba. Lo que decía, que al final en Espada y Pluma se cogen textos de un poco de todo. Hay textos de cine, de literatura, de videojuegos, de historia. Hay textos un poco de todo, pero el enfoque principal es hacerlo riguroso, pero accesible a todo el mundo. Claro. Entonces, no, estamos un poco a caballo entre las revistas de divulgación puras y algunos textos que son un poco más cercanos al lenguaje científico, técnico. Es un poco una mezcla y cada cual tiene su estilo, pero al final lo que intentamos es que cada texto, aunque sean pocos al mes, sean interesantes de cara a leerse semanas, meses o años. O sea, que sean, Claro. buscamos cierta atemporalidad. Una cosa de fondo, ¿no? Un poco también nosotras nos pasa una cosa así como parecida, que es eso, ¿no? Que no sea un texto pues muy apegado a la actualidad y que eso, pues dentro de 1, 2, 3 años, pues se pueda seguir consumiendo, ¿no? Pues muy Claro. bien. ¿Y cuándo y cómo decidís crear el medio, ¿no? ¿Cuál es ese momento que decir, bueno, pues tenemos todas estas personas, no sé si empezasteis unos pocos y luego fue llegando como más gente, pero ¿cómo fue ese proceso de decir, venga, vamos a juntarnos tantos de nuestra padre y de nuestra madre, como me comentabas, y vamos a crear algo guay? Pues Espada y Pluma nació por casualidad, porque no lo pensé y por eso nació, porque si piensas en crear algo así, la lógica te dice que no lo hagas. Entonces surgió porque sí. Realmente no surgió como una idea, surgió algo muy distinto a lo que es ahora. Espada y Pluma surgió como un blog propio, personal mío, hace ya unos 5 o 6 años. Y yo ahí subía textos de más o menos de la temática que es actualmente, de series, de cine, de lo que se me ocurría, incluso de esgrima. Y luego no me leían 3 personas, o yo creía que me leían 3 personas, a lo mejor me leían menos. Y poco a poco no fue creciendo mucho en el tiempo que fue un blog, pero llegó un momento en 2018 que pensé que podría ampliarse, sería más interesante que no hablase yo solo en la web, ya que estaba tomando cierta envergadura, y decidí que más gente participase. Y ahí empezó a llegar colaboradores, empezó a llegar Lucas, Iker, Alejandro, empezó a llegar gente hasta que se formó el equipo que estamos ahora. Ha ido llegando la gente poco a poco, no había ningún plan, y de hecho si lo llega a ver no hubiese salido bien, así que ha sido un poco improvisación. A veces las cosas que van viniendo son las mejores. Eso es y Exacto. desde hace 3 años más o menos que empezaron a llegar los que estamos ahora, no hemos admitido más gente por cuestiones económicas, que luego si quieres hablaremos. Sí, por supuesto. Y nada, por ejemplo, Lucas llegó hace 2 años y medio y creo que está contento. Sí. Yo estoy muy contento. De hecho, yo llegué por recomendación, que esto creo que no lo sabe Jorge, pero bueno, recomendación universitaria de una profe de universidad que me dijo, tú métete en alguna revista, ve consiguiendo, y luego más perspectivas de futuro. Pero claro, cómo moverme, porque
como vengo de terreno de estudios literarios, tampoco es que haya mucho margen de maniobra como para dedicarme a muchas cosas en el futuro. Está la investigación, la docencia o algo raro. Y nada, y me busqué revistas y cuando vi Espada y Pluma, que muy bien no lo recuerdo cómo llegué exactamente a eso, dije, bueno, mezcla literatura porque tenía como un post así como de Quevedo y esgrima y dije, vale, pone literatura, ya está. Voy a enviar diciendo que voy a hablar, exacto, de literatura y también videojuegos porque justo me apetece. Y nada, y escribí ahí el primero y fui sucediendo poco a poco, haciendo tipo análisis de juegos que salían como hace 2 años y poniendo análisis nuevos sobre este nuevo juego, tipo Astral Chain 8 meses después y cosas así. Entonces, Sí, como que fui... un poco rollo así como tocando los freak, ¿no? Está guay, está guay. Sí, y como que fui como desviando el tema principal, que el primer texto es como una cosa muy, muy tocha, muy densa, a una cosa como más relajada, menos técnica, por decirlo de algún modo, como lo ha dicho Jorge, menos científica. Y se ha ido desviando como para esa parte de decir que cada uno escriba, que escriba con el rigor necesario y al mismo tiempo que tenga ese margen de maniobra y libertad como para estructurar o para crear aquello con lo que se siente a gusto. Por ejemplo, Naika es mucho de escribir cuentos, entonces, claro, es un formato que técnicamente no entraría dentro de un periodismo, de una revista cultural, pero sí que entra dentro de estos márgenes de creación literaria, por decirlo de algún modo, como lo que puede ser Espada y Pluma. Claro, es que a eso mismo quería ir, responder indistintivamente un poco como queráis. Y es eso, ¿no? El gran público al final, coger y hacerlo accesible, ¿no? Porque una, pues muchas veces es como muy freak de la profesión propia, ¿no? Yo misma me incluyo, ¿no? Que me encanta, te apasionas y al final te das cuenta que, hostia, esto lo tiene que leer la gente, lo tienes que hacer accesible y también, pues, balancear de, hostia, no me voy a traicionar a mí misma, pero a veces hay que bajarlo un poco, hacerlo más accesible. Claro. Sobre esto, dificultades iniciales y sobre todo cómo introducir una marca nueva, ¿no? De decir, hostia, soy Espada y Pluma o en nuestro caso somos Nudo Media, venimos de la nada, confía en nosotras, te vamos a dar un contenido de la hostia o mira, este contenido mola. ¿Cómo hacer eso? Cabra. Tenemos una cabra. Ya está, ya está. Una cabra. Listo. Sí, sí. La cabra es nuestra mascota interna. Exacto, Aunque poco a poco se irá revelando eso. Lucas ha Lucas revelado revelado la sorpresa, pero poco a poco. Poco a poco se va como desvelando el lore de la revista. La cabra. ¿Qué ¿Lo es explicas eso? tú, Jorge, o lo explico yo? ¿O no lo explicamos y dejamos Claro, Creo que mejor no explicarlo. No que la explicarlo, gente bueno. que la gente en su casa rellene los huecos como quiera. Claro, bueno. Exacto. Examen de... Sobre dificultades de vender una marca, pues yo precisamente en esto es donde yo creo que menos me manejo, porque más o menos en escribir puedo hacerlo mejor o peor, pero en vender lo que escribo nunca se me ha dado especialmente bien. Claro. Y vender el medio tampoco se me ha dado especialmente bien porque no soy experto en marketing, no soy experto en redes sociales, no soy experto en ese tipo de cosas. Creo que ninguno en la web lo somos. Entonces es difícil venderlo y es difícil vender un concepto como el de Espada y Pluma, que a pesar de ser tan amplio, cuesta mucho que la gente llegue a él. Claro. Por muy accesible que lo hagas. Entonces yo creo que la gente que ahora mismo nos sigue por la constancia que hemos tenido a lo largo de los años y porque siempre más o menos hayamos publicado 5 textos o 10 en un mes o uno, yo creo que siempre han tenido buscando un mínimo de calidad. No digo que lo consigamos, pero al menos se ha intentado conseguir esa calidad. Y yo creo que se ha vendido un poco solo. No ha habido ningún plan de cómo venderlo porque no sabíamos. Claro. Y quizás si lo hubiésemos aplicado tampoco hubiese funcionado. Así que hemos hecho un poco lo que creíamos que teníamos que hacer. Lo que sí hemos puesto son como unos ideales, unas ideas, una ética detrás de las publicaciones. Tienen que ver, por ejemplo, con no publicar nada no remunerado y publicar al ritmo que cada uno pueda publicar, aunque se tarde mucho tiempo, pero hacerlo bien. Y con esa serie de valores y más o menos constancia y más o menos calma hemos llegado a donde estamos ahora. Pero claro. Pero ya digo, no ha habido ningún plan previo ni una mercadotecnia detrás porque
no son Mm. temas que dominen. Claro, pero y en ese caso, te lo digo porque nosotros también, claro, tú te creas, por ejemplo, un medio nuevo, pues como dices tú, pues bueno, la gente te va conociendo, tienes esa constancia y al final tienes una serie como de parroquianos, entre comillas. Pero claro, al principio, sobre todo, e incluso ahora, no te da como esa pequeña, o no os da esa pequeña frustración de decir, hostia, yo a lo mejor me he currado muchísimo un texto, o ya no por ego, sino por decir, hostia, esto tiene un trabajo detrás y a lo mejor lo podría estar viendo más gente, ¿no? Es de esa de decir, hostia, voy a intentar exprimirlo, ¿no? Y claro, a veces ocurre que hay textos que trabajan muchísimo, que estás documentándote semanas, que te ves 20 películas Ujú. y lo leen 10 personas. Claro, es Y que a veces eso te pasa lo mata, tío. contrario, que haces una columna sencilla de 600 palabras que esperas que no vean nadie o que publicas un domingo por publicar algo y a lo mejor lo ven 1000 personas y lo retuitea el creador de no sé qué obra. Es un poco aleatorio. Probablemente tenga su lógica que ocurran las cosas como ocurren, pero yo por lo menos después de años, sigo sin entenderlas. Claro. Exacto, es decir, hay publicaciones que dices, tienen una millonada de visitas y luego otras que dices, ostras, hay curro detrás, pero no como que tienen 12 visitas o 15 o muy pocas y es como, ¿qué ha pasado aquí? O orientaciones sexuales que eh, permiten menos público, o sea, permite que acceda menos público a eso. Y entonces, claro, queda muy. Y luego otras que dices, uy, esto es una tontería que acabo de escribir ahora en 5 minutos. 5 minutos no, pero Ya, ya. quiero decir, no con ese peso de decir, voy a sentarme, voy a escribir y de repente es un texto que sale ahí y dices, wow, boom, Claro, tío, es que ¿sabes? os lo digo porque, por ejemplo, y a ver, no por desmerecer contenido ni mucho menos, pero por ejemplo a nosotros eso nos pasa muchísimo que un día dijimos, Mm, hostia, nos parece gracioso empezar a poner una sección de test, ¿no? Venga, vamos a poner un test mm, de qué artista excéntrico eres y tal, ¿no? Y lo pusimos un poco como por los jajás, también porque hay una web de Todas Gamer, por ejemplo, que tiene una sección y tal, y es como muy divertida. Y lo pusimos y claro, un test a lo mejor que sí, que te ha llevado un tiempo, pero que lo puedes haber hecho en una mañana, tiene de repente, sin exagerar, 10 veces más visitas que a lo mejor un texto que te has currado durante un mes, ¿no? Entonces, pues nosotros en nuestro caso sí que intentamos, hostia, exprimirlo, tampoco podemos darle ahí todo el tiempo que queríamos porque al final no es nuestra ocupación principal, pero sí que es verdad que ocurre a veces esa dicotomía de decir, hostia, a veces le acabas dedicando más tiempo a exprimir contenido que a producir contenido, ¿no? Entonces esa balanza, uf, Claro. a veces, mm. ¿sabes? Esa dependencia a veces del SEO, esa dependencia social, eh, a veces es complicada, ¿no? De nivelar, ¿no? Hay que Sí, tener en pero. cuenta que. Perdón, Lucas. Di. No, no pasa nada. Iba a decir que hay que tener en cuenta que es muy aleatorio por definición estas cosas. Mm, Claro, Llega un día y Guillermo del Toro nos hace retweet y sí, ese texto lo leen 10.000 personas. claro, claro. Si ese mismo texto no lo retuitea Guillermo del Toro, pues irnos a un caso muy extremo. Igual que digo Guillermo del Toro, nos han retuiteado otra gente que no es tan grande, pero que también se va haciendo cadena y lo van viendo más gente. Ujú. Pero es un poco mm, aleatorio. Igual que ese tweet lo vio Guillermo del Toro, podrían haberlo visto y ese texto lo hubiesen seguido leyendo 10 personas. Claro, claro, no, Y totalmente. son este tipo de cuestiones y por eso yo ya no, durante un tiempo, intenté como generar las condiciones y dedicarle más tiempo al SEO de una manera más formal Ujú. para ver cómo podía no solo escribir buenos textos, sino transmitir bien esos textos. Y digamos que nuestros esfuerzos para conseguir eso nunca han ido paralelamente con los resultados. Claro, claro, calidad-precio Normalmente ahí ha no, dependido, no. ha dependido de otra serie de factores que mm. nunca hemos Ya, conseguido ver cuáles son y probablemente nunca sepamos. Esa es la cuestión. claro. Entonces, ahora mismo nos Está- centramos más en escribir, en hacerlo bien y hacer lo que creemos que está bien y hacer no solo los buenos textos, sino hacerlos de la manera correcta Claro. para no perjudicar a los propios redactores.
Y con eso, pues más o menos funcionamos. Sí que vamos aprendiendo cosas de cómo se gestionan las redes sociales, cómo se gestionan. Vamos aprendiendo cosas, pero las claves nunca las hemos tenido ni creo que las vayamos a tener. Entonces, los esfuerzos de momento están centrados en otras cosas. Claro, claro, Intentamos no frustrarnos por no llegar a muchísima gente porque sabemos que depende de cosas que no podemos controlar. Muchas claro, veces que un claro. texto se lea depende que salga en el momento justo, que lo vea la persona justa y te dé el retweet en el momento justo. Son cosas que es muy difícil controlar. Sí que puedes poner algunas pautas, algunas claves para Claro. facilitar que eso ocurra y tener constancia, pero yo creo que Mm, muy difícil. Si buscas el éxito, te vas a frustrar porque es muy difícil encontrarlo. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que es un exacto. poco como la bolsa, ¿no? Que de repente tú tienes ahí unos valores, pero que sale Mm, Pepito Pérez diciendo lo que sea y te lo Claro. rompe. sí. Pasando también al tema social, acogida del público, ¿no? Esos parroquianos, como me comentabais antes, de esa gente que está ahí al pie del cañón, que muchas veces te dan la vida, ¿no? Porque a veces son muy poquitos, pero esos comentarios de, hostia, tío, lo he leído y me ha gustado, es como, guau, te llega al alma. Y todo lo contrario, ¿no? El hater que te llega ahí porque sí, porque la ha tomado contigo. ¿Os da la sensación de que se ataca más a las cuentas pequeñas? Bueno, yo normalmente, que ya ha pasado, digo que cierran la puerta cuando salgan. Quiero decir, en lo personal, pues es como que yo al menos hago un trato un poco pasivo-agresivo con el tema hate. ¿Ah, sí? Eh, bueno, sí, ya, como que, bueno, algunas situaciones ya han pasado de discutir, no sé qué, es como, ¿qué haces? Pero Ya. normalmente, que yo recuerde, no recibimos comentarios negativos como tal, No. recibimos buenos Ujú. y un par de veces, o al menos yo recibí como comentarios que era más largo incluso que el artículo y fue como, madre mía, ¿cómo respondo ya a esto sin escribir otro artículo ni nada? Pero Claro. yo creo que, y respondiendo también a lo anterior comentado, que realmente más allá del éxito todo de la repercusión social, creo, o al menos por mi parte, que la escritura de todo este tema de artículos, en tanto que somos esta cosa de journalism calmada, escribimos también una especie de para nosotros. Es decir, no Ujú. es que estamos escribiendo como un producto de consumo informativo, sino que realmente estamos escribiendo y al menos yo cuando escribo me lo paso muy bien. Y luego Ujú. veo si se lee o si se quiere leer, pues ya hablo de Digimon. Pero realmente como que la escritura en sí estamos como muy acostumbrados a depender de ese lector que nos juzgue, pero realmente es como que pueden haber muchos lectores que lo lean o no interactúen activamente, les haya gustado y les guste consumir ese contenido de forma esporádica y realmente no te den ningún tipo de feedback. Pero claro, es algo que no, como no, que no puedes controlar, ¿no? No tenemos un mecenas como tal, o sea, el Patreon sí, pero no tenemos este escrito para tal persona, sino Claro. que es como escribirle a un gran otro, a alguien que no sabemos cómo es, y realmente eso lo mejor que puedes hacer es escribir como a ti te gusta. Y la gente que te lee y que resulta que te sigue y que resulta que continúa contigo aún escribiendo lo que a ti te gusta, yo creo que ese es el punto en el cual puedes equilibrar esa balanza entre lo social y entre este hecho de que les guste más o les guste menos. Claro, Yo claro. viendo, yo viendo estadísticas a lo largo de los años han ido disminuyendo el número de me gustas en WordPress y de comentarios. Vi que en 2018 habían como chorrocientos mil trillones de comentarios en la web, en 2019 200 y algo, en 2020 30 o algo, y este año creo que hay un comentario, Ujú. dos, como que han ido decreciendo, pero realmente es como las visitas han ido aumentando, el feedback dentro de redes sociales en medios como paratextuales han ido incrementando. Entonces, claro, la relación directa y el modo de frustrarse porque no está llegando a determinado público es eso, es como hay que tomarlo con calma. Hay textos que de repente salen y ahora uno de los textos más leídos de la revista de golpe fue un texto de hace 3 años sobre el juego de Ender y es como, wow, ¿por qué ahora si no estaba planeado y de repente está en el top 3 de lecturas más leídas y durante los 3 años lo leyeron 10 personas? Entonces como que realmente escribir, no, o al menos yo en mi caso, no es que escribes a un público para que ese público consuma y aprenda como si fuese una especie de bestseller histórico, sino que es más bien tú
expones un punto de vista, lo compartes, puedes esperar un feedback porque dejas algo abierto a reflexión, pero que realmente lo bonito, o al menos en mi caso, es como el hecho de ya escribirlo, de tenerlo acabado, de poder haber finalizado una idea, poderla compartir y poder que alguien la lea, no necesariamente sin que la contraste ni la comparta activamente con el redactor, sino mantenerla ahí en stand-by. Sí. Claro, En plan, "Ah, qué bonito he pasado este momento de 10 minutos leyendo". claro, Claro. no, sí, Yo sí, sí, al final me es... lo planteo y... Sí, cuéntame. No, perdón, Romina. No, eso, que digo que es eso, que al final tener paciencia, hacer las cosas bien y al final la calidad, pues más que más, pronto que tarde, pues se acaba sobreponiendo, ¿no? Hombre, también es complicado también dejar, sobre todo psicológicamente, las cosas al azar, ¿no? De decir, bueno, pues ya vendrán, ¿no? Pero es un poco complicado, ¿no? Una, como comentábamos antes, intenta ahí nivelar, asegurarse ahí un mínimo con el crecimiento, pero bueno, siempre pues, estoy contigo también con... Claro. Sí, yo creo que hay que hacer cosas, hay que pensar cómo hacer las cosas, pero hay que esperar los mínimos resultados posibles porque es lo más probable. Claro, no, si cuando eres Yo, pequeño es complicado. claro, yo escribo como escribe Lucas, escribo para mí. Y si que me guste a mí, como queda el texto, que quede algo redondo, que me guste a mí, y ya lo lanzo y que sea lo que Dios quiera. Y en relación con lo que decía antes del Lucas del éxito, yo me he traído preparado una cita que escuché el otro día a la presentación de un libro de Rodrigo Cortés, que dijo que cuando haces lo que quieren los demás, las probabilidades de éxito son cercanas a cero, y cuando haces lo que quieres tú, las probabilidades de éxito también son cercanas a cero. Entonces, por lo menos, haz lo que A quieres lo que tú. te dé la gana. No, sí, eso totalmente. A ver, si vas a hacer una cosa como es esta, levantar un proyecto, pues eso, de la nada, de pequeño, con pocos recursos, tienes que hacer algo que te llene, que te guste, porque es que si no, ya moralmente lo vas a abandonar sí o sí, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Sobre todo entrando en crecer, en también crecer como escritora, como productora de contenido. ¿Cuán necesario es generar sinergias con otros actores cuando se está comenzando para poder crecer, ¿no? Ese ayudarse entre pequeños, ayudar a otros o incluso que otros te ayuden. Fundamental, yo creo que eso es fundamental. Ujú. Eh, yo creo que en Espada y Pluma compartimos mucho los textos y vídeos de otra gente, Sí. por principio, Ujú. y hay quien dice que no se debería hacer teóricamente no se debería hacer porque, claro, si desvías la atención hacia otros, te leen menos a ti. Pero creo que al final, al medio y largo plazo, también sale ganando incluso tú. Y además, incluso por principios morales, y si Claro. nos está interesando lo que está haciendo otra gente, ¿por qué no recomendarlo? Es así de sencillo. Gracias ahí a Y Raquel, perdona que te interrumpa, que nos ha metido ahí un seguimiento que nos va a ayudar mucho a crecer. Muchas gracias, Raquel, y bienvenida al Gracias, stream. Raquel. Muy bien. Perdona, Jorge, continúa. Nada, eso que yo creo que es fundamental llevarse bien entre la gente, sobre todo entre la gente pequeña, de los distintos medios, aunque no ocurre siempre. Ujú. No, Y ya, ahora, muchas... ahora os voy a contar yo algo que me tiene. Uf. A ver, no es Ah, salseo, bueno, no adelante, es adelante. salseo como tal, pero sí que es verdad que, a ver, y estoy totalmente contigo. O sea, esa concepción de es que si le ayuda al otro, yo voy a perder audiencia. Eso es una Ujú. concepción, primero, que me parece horrible. Y segundo, que es una concepción súper arcaica, ¿no? Porque es como, pues eso, hace 30 o 40 años cuando había 3 cadenas y si estás viendo una cadena te estás perdiendo lo que hay en la otra. Claro, Pero es que esto es internet, puedes leer mi artículo y puedes leer el vuestro y puedes leer 20.000 más. Entonces, como no hay esa economía de la escasez, pues hostia, pues si tú creces, se expande también el mercado, me lo va a expandir a mí y maravilloso, ¿no? Pero es que es muy gracioso porque, bueno, yo no voy a dar nombres porque al final sí es el pecado, pero no el pecador, que cada uno haga lo que quiera. Pero sí que es cierto que recibíamos, por ejemplo, mucho hate al principio de gente a lo mejor mucho más grande que nosotras, en plan de, pero que buscáis colaboraciones sin pagar y tal, no sé qué, y era como que no, que en ningún momento pone eso, que hacemos justo lo contrario, que promocionamos el talento de terceros, de tal, y se lo explicaba y aún así era como, guau. Y recuerdo que al principio nos metieron como una polémica increíble.
y también justo lo contrario, gente que cuando éramos pequeñas, pues eso, nos apoyaban, ay, qué guay, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto, y cuando hemos crecido un poco, incluso los hemos superado a lo mejor en followers o en tal, que al final es un número, que da igual, nos han dejado de seguir, nos han quitado el habla, nos han tal, y es como, tío, si crecemos uno, crecemos todo, porque se expande el mercado, o sea, no, esa concepción individualista creo que no nos lleva a ninguna parte. Bueno, es la que te inculcan desde siempre. Claro. Yo, como profe, te dicen que si das materiales, algunos profesores como que, no, si dais mis materiales o los que os doy yo a otros compañeros de otros colegios, ellos van a utilizarlo y pueden sacar mejor nota, ellos van a quitar la plaza. Siempre como que hay una competición extraña y nosotras como medio de revistas ajenas, subalternas a los medios grandes de miles y millones de seguidores, realmente es como que estamos fuera de una competición como tal. Entonces, realmente es como que puedes colectivizar las pequeñas revistas que hay, que Claro. no es que te vaya a ir de 1 millón arriba, 1 millón abajo, quiero decir, no es que vayas a hacer una ganancia. No, y realmente forma una parte importante de tu vida porque realmente estás colaborando en algo que es aportar visiones, aportar perspectivas, nuevas lecturas a una realidad, sea libro, sea sociedad, sea política, sea cultura, sea lo que sea, pero realmente no es que comes de eso exclusivamente, o al menos de los medios que estamos trabajando. Hay gente que sí, hay gente que escribe, Y aunque afortunadamente puede comas de vivir de eso, y ello. aunque comas de eso, es como, Sí, tampoco, también, o sea, te quiero también, decir, pero puede ser entendible por ese acompañamiento ya, con el capitalismo, pero bueno, que es eso. Y es también una cosa como bastante vinculada a esto, perdón, estoy hablando mucho, creo, vinculada a esto, es que, claro, mucha gente es como, nos proponen para colaborar con nosotros decimos esto de gracias por pensar en nosotros, no podemos porque obviamente remuneramos el trabajo ujú, y como que estamos tan acostumbrados a hacerlo todo gratis porque hasta que no entras a la vida adulta no te enseñan que las cosas tienen su esfuerzo y ese esfuerzo puede verse compensado por un monto económico, es como que todo se hace gratis y todo se paga por visibilidad. Entonces, claro, una cosa es la sororidad entre diferentes medios pequeños y otra cosa es vamos a ayudar a esta persona a darle visibilidad, porque al fin y al cabo es como si te damos visibilidad, puedes escribir muy bien, puedes ponerlo en un currículum de publicaciones si quieres, pero realmente estamos como colaborando con este pequeño aspecto cronificado de decir realmente trabajamos gratis. ya, sí, es como una ¿Sabes? pequeña Estamos explotación. colaborando a esto de decir, no, bueno, me pagas mirándome, sí, en plan, Ya, visibilizo las facturas también, el alquiler. Entonces realmente es como que tienes que tomar una de las dos vías, no puedes decir, no, todo pequeño, todo pequeñito, no sé qué, cottagecore, no sé qué, no sé cuánto, y luego tienes más seguidores que yo, no puede ser, tengo que hacer no sé qué, vamos a escribir más de 300 palabras porque es como no compensa, ve a un lado o a otro, velo con una mirada empresarial, con un estudio de mercado o vete a escribir, porque te gusta escribir, si no, pues haz otras cosas. Entonces, eso, y se me ha quedado muy largo comentan esto. por ahí, no, no te preocupes porque no es lo largo, es lo interesante y mientras estén contando cosas guays, no pasa nada. Os comento que no sé Genial. si estáis viendo el chat, pero os están grabando bastante por aquí. Comenta Compi Baladre que eso que hacéis de compartir contenido de otro es lo que me ha llevado a conoceros. Que tengo poco tiempo, pero os leo. Que os tiene ya en el radar. También ha entrado por ahí Raquel Coto, que dice, a mí me parece bien la sororidad, aunque después de la segunda colaboración se espera un pago por trabajo, claro. Es Pero que, lógico. es que al final es una cosa de honestidad, ¿vale? De decir, hostia, porque a nosotros también nos ha llegado ese caso y es como, a ver, lo primero que decimos es, nosotros no ofrecemos trabajo, esto no da dinero. Si diera algún dinero, por ejemplo, de alguien nos dona 1 euro en el coffee o nos dona, por ejemplo, nos donara aquí en Twitch o lo que sea, es para pagar los gastos del hosting, o es una cosa obvia. Honestidad. O sea, si empieza a esto a funcionar a tal, pues se corta la tarta de manera equitativa y el chiringuito para todo. Entonces, lo que tú no puedes hacer es levantarle el chiringuito a otro gratis.
Es como, bueno, pues Claro. ¿quieres empezar a trabajar con nosotras de verdad? Vale, pues serás socio o serás parte íntegra de proyecto, como creo que Claro, funcionáis vosotros y tal, pero que al final es eso, justo. es una cuestión muy, muy, muy simple. Cuando las cosas se quieren hacer bien, ya está, o sea, eso te acaba de rey. Que luego entraremos Sí. a eso, o podemos entrar ahora directamente, y es que hay muchos medios, por ejemplo, que se jactan de decir, no, 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 aquí todo el contenido es pagado, ¿no? Y a lo mejor el todo contenido es pagado, es pagar una basura, ¿no? Y es Mm, pagar a lo mejor 5 euros por una pieza de larguísima o 10 euros o tal, que existen. Claro, Claro, mi pregunta es, sí, sí. ¿qué es peor? ¿No pagar o meterte la presea de decir, no, 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 aquí todo el contenido es pagado, te llevas ese rédito social y encima estás haciendo que gente pues te esté levantando el chiringuito porque muchas veces son medios que las publicaciones que tienen, el 80, el 90, casi el 100% son bajo este modelo. Bueno, son al fin y al cabo es el mismo problema, Ujú. pero que se manifiesta de dos formas distintas, pero yo creo que muchas veces la sensación de fuera es la gente suele pensar que en la prensa cultural hay más dinero del que realmente hay Ya, y que hay mejores condiciones de las que realmente hay cuando es todo precario. claro. Yo puedo hablar de un poco mi experiencia, porque aparte de Espada de Pluma he llegado a colaborar con otros medios Ujú, y, por ejemplo, uno de los medios, que no lo voy a ni a mencionar porque da igual, en plan, le da igual, da igual. El caso era como una especie de periódico cultural y tenía como varias personas en plantilla, vamos a decir, ujú, y se jactaba de pagar, de que había una remuneración para esa gente. claro. Cuando lo que había era que hacían una especie de concurso por el que mayor cantidad de visualizaciones tuviese, le daban un bono para gastar en Amazon, por ejemplo. Un bono para gastar en Amazon que ni siquiera se podía gastar, solo se podía gastar en Madrid y Barcelona, una cosa así. Madre mía. Wow. Y aún así lo promocionaban como que, bueno, ellos retribuían el trabajo y Maravilloso. y era una estructura jerárquica que además tenía un director claro, tenía unos subdirectores claros de cada área. O sea, Ujú, querían funcionar como un periódico normal, pero sin ningún tipo de seriedad económica. Y total. aparte de eso, te exigían una cantidad de publicaciones mínima para estar en plantilla. Es que era absurdo todo. O sea, O todo lo sea, que se puede hacer era mal, absurdo. mal. Todo estaba mal, pero es bastante más común de lo que parece. Madre mía. Ese tipo de estructuras. Luego, incluso en videojuegos, por ejemplo, Ujú, una web mediana grande, a mí, por ejemplo, con total honestidad, pero me ofreció trabajar también como redactor, creo que eran 150 euros al mes, ujú. da igual el medio, no importa porque más o menos esto ocurre en todos. Sí, no, no, Eran es una cosa transversal. 150, y además era de manera honesta, así que Ujú. no lo digo con rencor, simplemente es lo que es la realidad. Por 150 euros al mes tenía que publicar mínimo un texto corto al día, por ejemplo. Espera un segundo que Charles nos acaba de hostear con 4 usuarios. O sea, eso quiere decir que nos ha mandado ahí a la comunidad de nosotros. Perdona que os interrumpa, pero muchas gracias, No, chicos. no, Muchas gracias. Que eso. Y maravilloso. aprovecho para deciros que estoy leyendo el chat y que ahora lanzamos esas preguntillas, ¿eh? Perdona, sigue, continúa, perdona, Jorge. Nada, era eso, incidir un poco en que las condiciones que hay en general son horribles, todas. Mm. Y lo único que intentamos hacer nosotros es, desde la pequeña parcela, que es pequeña, muy pequeña, no pretendemos cambiar la prensa de España, pero Ujú. por lo menos mantener unos principios con los que estemos a gusto nosotros mismos. Claro, no, poder dormir por las noches. No, y es Básicamente. que es eso, yo creo que se solucionaría teóricamente de manera muy, muy sencilla. Primero con educación, de decir a la gente, hostia, no te voy a decir que consumas o que no consumas este medio, pero, o sea, mira lo que está haciendo y que, hostia, que detrás hay personas, o sea, que no es, que muchas veces está como ese mito del periodista y que muchas veces también, como decía Jorge, parece que aquí nos llueve los maletines y es uno de los trabajos más precarios del mundo. Que los medios plasmaran de manera honesta y transparente cuánto ganas, cuánto pagas, cuánto estás ingresando por publicidad, quién es tu anunciante, y así sé yo si el Banco Santander te está dando 1 millón de euros al año,
pues a lo mejor no me vas a hablar de lo que está haciendo mal el Banco Santander, o si estás pagando mal a tus trabajadores, pues a lo mejor dentro de mis valores a mí eso no me parece bien y no te consumo. Creo que todos los medios deberían hacer un ejercicio de transparencia, y como usuarios también deberíamos ahí reivindicarlo, de decir, hostia, no, tío, dime lo que está pasando aquí. Sí, hay como una especie de normalización de, como todo el mundo puede escribir, Ya, ¿por qué voy a pagar para que alguien escriba si ya total, puedo hacerlo yo? Y es como total. ya, pero tal vez tú no tienes los años de carrera y todos los coladores socioeconómicos que has ido pagando para llegar a eso, o las lecturas, o los libros, o la biblioteca, o lo que Sí, sea, sí, total. llegar a eso. Entonces es como, realmente es como que hay unas perspectivas, todos esos trabajos que implican algo de, vamos a llamarlo artesanía, aunque me matan los artesanos, de un trabajo manual que todo el mundo podría llegar a hacer, pero que realmente no hacen, entonces, porque requiere un esfuerzo. Entonces, la gente no paga el esfuerzo porque no es algo, no es un producto tangible que digas, no estoy pagando por una botella de agua, entonces pues es obvio que pago por el objeto que veo. No, esto es como, no, es que tal vez estoy pagando por una idea, y es como, no, estás retribuyendo lo obvio que tiene que ser. Nosotros, por ejemplo, en la revista tenemos como perspectiva a futuro, cuando Ujú. tengamos solvencia y dinero suficiente, claro, mínimo pagar 40 euros el texto que escriba una persona que colabore, y realmente nos parece justo. En plan, haríamos más si pudiésemos más, pero entonces, y claro, ves otros medios que dicen, no, es que nosotros por 2 euros te publicamos, pero somos serios y remuneramos. Y es como yo con 2 euros, Sí, ¿qué pago? El impuesto del IVA de la luz, porque con 2 euros no llegas a total, total. subsistir. Entonces, estamos como en una continua precarización mezclada con valores neoliberales de pagamos a todo el mundo, eres tu propio jefe, tienes tu propio horario para escribir. Mientras escribas todo esto, puedes escribir cuando quieras. Y encima te pagamos, ¿sabes? Es decir, puedes hacerlo como un extra a tu trabajo, y es como que estamos supeditados a una especie de imposición que nos dice, no, es que todo el mundo puede escribir. Que lo hagas tú porque tienes tiempo y tienes ganas es cosa tuya, pero escribir yo también podría si me pusiese una tarde a hacerlo, y seguro mejor que tú. Encima nosotros dos, bueno, pues porque somos hombres, Jorge y yo, y tal vez no sufrimos este mansplaining de no, seguro que no sabes tanto sobre ese tema en el que te has doctorado. Deja que yo te explico que he leído en la Sí, Wikipedia. total, Entonces, total. claro, estás con todo eso y realmente abandonamos esa parte productiva, porque el dinero solo tiene que ir a aquello que parece que funciona, a aquello que parece que necesita ese dinero. En Sí, sí, cambio, las otras cosas lo como... tangible, ¿no? Como yo aprendí a Exacto, escribir en el colegio, si todo el mundo sabe claro, juntar letras, obviamente todo el mundo exacto. sabe juntar letras, lo que no sabes es hacerlo bien o hacerlo una cosa atractiva, porque es Por ejemplo, como, es lo típico de decir, hostia, se me ha ocurrido una idea para una película buenísima en donde al final hay un giro de guión buenísimo y tal, no sé qué, y es como, ah, mira qué bien, hazlo. Y entonces, como la claro, gente tampoco se pone a hacerlo, sino es como una idea feliz evocada de, ah, yo si quisiera también podría hacerlo. Igual que cuando ves a una deportista levantar tantos kilos, es como, ah, yo seguro que también podría hacerlo. Entonces es como, sí, esa idea feliz, ahí un poco alejada, que ya te digo, creo que lo has explicado y metaforizado ahí perfecto, Lucas. Y por ahí va mi siguiente... Sí, sí, cuéntame, cuéntame. No, yo quería apostillar que igual que queremos no colaborar gratis con la gente, también funciona al revés. No, nosotros no aceptamos colaboraciones con otros medios a menos que no sean remuneradas. No, Es no, y un poco también, me parece son perfecto. dos piezas fundamentales. No solo no aceptar colaboraciones gratis, sino no aceptar que tu trabajo sea gratis. Porque hay, por cada persona que cobra de esto, hay 1000 que no. Y 1000 dispuestas a arrojar textos a revistas, a webs, a todo Total. tipo de cosas, que al final devalúan un poco el trabajo de los que sí están cobrando. Por ahí, Esa es por la ahí, por ahí va cuestión. mi siguiente pregunta. El chat también está súper candente, no sé si lo estáis leyendo, pero que a la gente literalmente está poniendo que se la llevan los demonios. También tenemos una periodista por aquí que dice que ella desgraciadamente ha tenido que colaborar con medios fuera de España porque aquí pues no se le valora. Y bueno, la gente diciendo que eso, que apostillando que la honestidad es lo más importante.
y que eso, si no hay un duro para pagar, que se deje claro y eso, y que las cosas honestas siempre funcionan mucho mejor. El siguiente tema que quería yo por aquí aportar va a colación de esto mismo, ¿no? Que si puede llegar a devaluar la profesión gente no profesional, ¿no? Gente que a lo mejor tiene su empleo, un trabajo que pues no tiene nada que ver, que le encanta, por ejemplo, la literatura y por eso escribe gratis, ¿no? O por muy poco dinero y lo hace por hobby y al final es como que va devaluando ese precio, ese tal, y si eso al final no es contraproducente para las condiciones laborales y sobre todo para la calidad de los trabajos, porque al final nos estamos acostumbrando a consumir basura, entre comillas, o a lo mejor contenido que no es tan profesional. Y al principio sí te das cuenta, pero si te vas dando eso constantemente, al final eso es lo que se va a conocer como periodismo o por contenido estándar, ¿no? ¿Respondes Claro, tú? sí, pero esto al final es como en todas las profesiones. Si hay gente que trabaja de camarero por 400 euros, Claro. no van a pagar 900. Ujú. Es un poco, pero el problema no está en el que cobra 400, que a lo mejor lo hace porque no tiene otra opción. El problema está aquí, en el que está dispuesto a pagar 400 y no se persigue eso y se asume que está bien. Claro. Ahí es donde empieza el problema. Pero yo creo que sí, evidentemente se, se, se devalúa el trabajo de los que están cobrando por la gente que publica gratis, evidentemente. Claro, es que yo ante ese caso, no sé si lo veis, pero es que creo que sí que es verdad que el movimiento obrero, el movimiento sindical, pues ha perdido bastante fuerza los últimos años, pues por la desregulación, por muchos factores, ¿no? Pero sí que es verdad que el periodismo en sí en España, o la comunicación, cuando digo periodismo, pues al final no entiendo de barreras, la comunicación en general, nunca ha tenido esa sindicalización fuerte, ¿no? Siempre hemos sido como, no, no, yo me abro mi blog o yo me hablo mi medio y miro por lo mío, damos por culo, ¿no? Y creo que eso al final es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. No sé cómo lo veis vosotros, pero es que yo veo una necesidad de sindicalización, de unirnos todos, de decir, no, mira, por estos mínimos nadie va a trabajar y nadie trabaja y a la fuerza que nadie lo va a hacer. Hay una cosa como muy, bueno, al menos que yo veo, muy de marketing en el sentido de que ah, hay unos estándares y unos valores y realmente tú puedes trabajar con esos estándares o valores o puedes trabajar con menos de ellos, me explico. Tú puedes tener tu blog de literatura porque te encante leer o ser Pero, booktuber porque te encante leer y haces charlas sobre libros que te gusta leer manteniendo ese tono. Pero luego hay una especie como de marketing extraño en el cual gente, pongo literatura porque en mi caso, gente de otros campos que ha leído y que se... Pero claro, no con una perspectiva crítica, tal vez ha leído simplemente porque le ha gustado. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa como si fuese un medio de referencia. Entonces, yo no abogaría tanto por el tema preparación, porque en el sentido de que una persona tenga más carreras o menos, o más doctorados o menos, no deja de ser una cuestión socioeconómica, de gente que se pueda permitir un doctorado, una carrera, un máster. Entonces, no abogo por, no es que si no tienes la carrera de estudios literarios, la de filología hispánica, más el máster de especialidad de lengua castellana avanzada, no puedes escribir sobre lo que yo escribo. No, no, o no, sea, esa totalmente. parte es entendible. Elitismo cero. Exacto, pero la otra es la gente que dices, ostras, es que estás escribiendo desde este punto de vista que podría mejorarse por esta banda y realmente ves como que se marca en la delantera y es como una especie de Pérez Reverte, que es como no eres filólogo, pero has entrado en la sede de la gran filología normativa que es la RAE y te abres un medio enorme que es Zenda Libros y realmente es un blog cualquiera que pone poesías medio raras de gente y realmente reutiliza contenidos y crea novelas históricas que realmente ya Humberto Eco parodiaba las novelas históricas haciendo bestiarios y la gente, qué entretenido, no me sirve para nada. Entonces, como que no pasa únicamente en este medio de redacción, sino también en la redacción canónica de la literatura canónica, ya hay
manifestaciones de gente mediocre a la que se le ha dado ese puesto de señor blanco que escribe cosas poderosas y por lo tanto ya consiguió su estatus y una vez en su silla pues de ahí no se mueve. Entonces, como que la devaluación no es una cosa maniquea de sí, no, sino que es una cosa de ver desde qué punto de vista realmente se maneja con el receptor del texto o del consumo de ese periodismo. Entonces, realmente se puede devaluar esa profesión. Es necesario, obviamente, una sindicalización o una forma de agrupar a todos dentro de unos marcos legales de trabajo, que es lo básico, pero al mismo tiempo es esa parte de una especie de valor de querer crear, de escribir por escribir. ¿Sí? De una cosa de dejo de consumir textos y empiezo yo a crear textos y a escribir mis propias historias. Entonces yo creo que como que tiene que haber un balance entre aquello que se profesionaliza y aquello que es por entretenimiento, porque te gusta, como te puede gustar pintar, pero no eres un ilustrador con comisiones, con un mercado, con una cartera de clientes, etcétera. Entonces lo Totalmente, que tiene que haber es equilibrio realmente, no totalmente. tanto blanco o negro. Yo estoy contigo y también, sobre todo, inculcar que las cosas tienen un esfuerzo y las cosas es como, a ver, no tienes por qué tener la carrera, no tienes por qué tener tal. Es más, yo conozco grandes periodistas que no tienen la carrera y al contrario, periodistas que han sacado 10 y que luego son malísimos, ¿no? No tiene nada que ver, pero sí que es verdad que las cosas conllevan un esfuerzo, las cosas hay que llamarlas por su nombre y es eso también un tema un poco de honestidad que siempre vuelve, pero es que es eso, ¿no? De decir, hostia, yo tengo los pies en la tierra y el pensamiento mágico es también para los sueños, pero no tanto para pasar los días, ¿no? Me gusta que comentes lo de Reverte, porque es que el chat también está como muy, muy potente. Dice, ¿En serio? esperan. Sí, Vamos a no sé hablar si de lo, Reverte. si lo estáis viendo. Dice, ¿cómo no pretendemos cambiar la prensa española? A puños con Reverte, que tiene su web Zenda sustentado en trabajo ajeno gratis. Comenta también por aquí, espérate. Ah, nada, nos comenta también Raquel Coto que el problema de sindicalizarse, y es verdad, es que muchas veces se castiga, bueno, en el periodismo, en comunicación, en cualquier trabajo, el sindicalizado, ¿no? El que intenta defender sus derechos, pero es que es eso, el problema vuelve, creo que hacer eso, respondiendo un poco a Raquel, de, claro, se sindicaliza uno o se sindicaliza dos y ya son los señalados. Si realmente tuviéramos un pensamiento más de pensar como especie profesional o como especie incluso, creo que nos iría mucho mejor, ¿no? El problema no es el hecho de decir, bueno, voy a sindicalizarme, voy a hacer esto o lo otro, sino el pensar todos a una, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Claro, evidentemente, si se sindicaliza un 10% de la gente, no va a ningún lado. Se tiene que ser una Claro, cosa mucho más general, claro, porque claro. siempre va a haber presiones porque detrás de los grandes medios siempre hay una empresa muy grande manejando eso, que nunca es el director de la web de Ujú. videojuegos, que es la cara visible, que es el que hace streaming, que es el que pone los tweets. Nunca es ese, siempre hay alguien mayor que a lo mejor no le interesan los videojuegos, pero que sí que maneja las tablas de Excel Total, total. y sabe dónde están los problemas a nivel económico y sabe cuáles son los peligros de la sindicalización, pero evidentemente cuando es algo muy común, que yo creo que es difícil en esto, por lo que dice Lucas, de que aquí cada cual se puede abrir su blog y verlo desde su perspectiva, pero hay fronteras muy diluibles entre el blog y la página web que empieza a colaborar gente y que no. Es un poco complicado por eso, pero evidentemente hace falta de una forma u otra. Primero hay que crear la conciencia, que yo creo que se está creando más o menos progresivamente, más estos últimos años, aunque da mucho, Ujú. pero eso es el primer paso. Totalmente, no, es que yo recuerdo una entrevista anterior con Nacho Requena, no sé si lo conocéis, es el Sí, director de Manual, decía que uno de los grandes problemas de la prensa española es que los directores de las grandes cabeceras no son periodistas, no son comunicadores, son grandes bancos o es un señor eso que tiene la tabla de Excel y dice, esto funciona mejor, clickbait, tal, no sé qué, venga, esto para adelante, ya toma por culo. Entonces, hombre, pues eso, yo entiendo que es una empresa que tiene que ganar dinero, pero un poco el balance, porque si no es hambre para hoy y hambre para mañana. Y bueno, pues, podríamos estar aquí hablando, creo que vamos toda la tarde y la noche y no pueden dar las sí, sí. tantas, pero bueno, por avanzar también un poquito, ¿creéis, chicos, que nos vamos a acostumbrar realmente a pagar por contenido de calidad? Que
que al final toda esta vorágine de decir, hostia, fake news, clickbait, todo esto que la gente se está quejando con razón de, hostia, es que me estáis dando contenido que no está bien. ¿Crees que realmente la gente va a empezar a pagar por como contenido, por suscribirse a medios? No lo sé, pero sí que hay una tendencia a que los medios empiecen a cobrar. Porque El Ujú. País, por ejemplo, ya cobra por su suscripción por consultar las noticias online. El diario.es también lo hace. Claro, Y pero, cada pero vez... es que eso es un problema, porque es que te están cobrando por la suscripción, y perdona que te Mm, interrumpa, pero creo que es importante incidir ahí, te están cobrando por la suscripción, pero siguen anunciándose exactamente igual. Entonces, cuando claro. tú me estás dando el mismo producto de antes, y antes era gratis, y ahora te tengo que pagar, eh, no compete, o sea, no sé si me explico que eso Claro, no compila, ¿no? sí, pero es una transición difícil que tiene que ver con el medio, porque a nadie le parece raro que tengas que pagar 1 euro por el Ujú, dominical del País, pero sí que le parece raro pagar 3 euros al mes por consultar el País online. ujú. Entonces, es una cuestión de ideas, de que cuesta mucho entender que porque un medio sea online, porque un medio no sea tangible, haya que pagar por él. Pero inevitablemente yo creo que al margen de solucionar ese tipo de cosas, como dices tú, de que siguen anunciándose, siguen teniendo unos partners y siguen teniendo unos fondos de inversión detrás que claramente dirigen las noticias, por mucho que haya suscriptores detrás, yo creo que todo se va encaminando hacia eso. Y yo creo que se va a dar la vuelta todo esto cuando haya una mayoría de medios grandes, o sea, El País, El Mundo, El Diario, cuando sean todos esos que sigan la misma tendencia, entonces yo creo que es cuando pueden empezar a cambiar las cosas también por debajo. Va a ser muy difícil que cambien desde abajo hacia arriba. Yo creo que tendrá que ser al revés. Claro, y sin embargo, paradójicamente, yo estoy contigo que al final la tendencia grande la van a explotar las grandes cabeceras, pero es que me parece muy paradójico que realmente el ejemplo lo están empezando a dar los medios pequeños. Es decir, es que Claro. no voy a conseguir por ninguna parte publicidad, pues tiene que ser así, ¿no? Y me parece como muy paradójico que aquí la innovación y la pauta va a triunfar, obviamente, por las grandes cabeceras, pero sin embargo se está dando por los medios chiquitines. No, claro, el ejemplo no está el ejemplo ético no es El País. El ejemplo Obvio, ético obvio. es esa web mediana que tiene 5.000 euros en Patreon y paga un sueldo decente a los colaboradores. O sea, Pero probablemente el cambio ético se esté dando desde abajo, el cambio real económico se dé desde los medios grandes de arriba, por totalmente. desgracia, Sí, que sí, también lo no, van a sí. dirigir. Si la pauta siempre la da ahí, pues las grandes cabeceras, el influencer, el medio referente, ¿no? Y bueno, es así. Entrando también Yo un creo que poco. también, Sí, perdón, cuéntame. No, quiero es que decirte hay, que hay creo un que, poquito de creo delay. que, Si te interrumpo, perdona, ¿eh? no, nada, quiero decir que cada vez, yo creo que no lo sé, al menos la sensación que tengo yo que se normaliza más pagar una suscripción en Twitch o pagar Ujú. por unirte a la comunidad en YouTube. Quiero decir, cada vez hay más opciones de pago y se está normalizando un poco más. Otra cosa es que un medio pequeño o mediano de escritura cultural puede hacerlo. Eso es distinto. Pero al menos la sensación de que pagar por suscripciones, incluso con el auge de Netflix, Prime Video, este tipo de cosas, Ujú. cada vez es más común pagar por un contenido. Ahora, el origen del contenido, que es textos culturales, yo no sé si puede llegar a tener una base de seguidores tan amplia como para tener en plantilla a 10 personas, por ejemplo, escribiendo. Claro. Solo pueden conseguir 2, 3 medios en España, conozco yo, que lo hagan. En base a Patreon, en base a mecenazgo, ese tipo de cosas. Claro, es que también es la tradición un poco que tú le hayas dado a tu público, ¿no? Porque, por ejemplo, pues estos medios que nacen de la nada, las plataformas de Netflix, de Amazon y todo eso, claro, recordemos que desde la nada es como nuestro sistema de funcionamiento es este. El problema yo creo que es que los medios de manera fatal empezaron a dar contenido gratis en internet porque parecía que era eso, pues si tú te compras en papel parece que eso sí tiene un valor, pero como está en internet es una cosa ahí abstracta, no tal, y lo empezaron a dar gratis. Entonces hay que volver a reeducar a la gente, y si ya de por sí los medios más generalistas, más grandes tienen problemas, pues claro, imagínate un medio de nicho cultural y demás, que es como más complicado, pero bueno.
van a quedar cadáveres, yo creo, pero intentemos que se abra camino, ¿no? Por no dejar tampoco al chat ahí, que de verdad están hablando mucho, perdón, es que no quiero Joder. interrumpir a los chicos, pero están ahí hablando mogollón. Pa, 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 pa. Nada, eso, Raquel, pues nos comentaba, estaba como muy activa también. Raquel es una compañera periodista, que eso, que dice que la gente no le interesa la colectividad, que vivimos en un mundo muy individual. Cochipi Baladre dice que cuando vi cómo estaba vuestra profesión, francamente no entendía cómo no os dedicáis a otra cosa. Dice, ¿el diario El País pagan o pagan a los periodistas estrellas? Bueno, pagan. Pa- Pagan sobre todo a periodistas de estrella. Claro, Claro. es que el sistema que tiene el país, el diario, así como grandes, el mundo y demás, es bastante un poco extraño. Sí, No sí. sé si sabéis que, claro, ellos tienen, por ejemplo, sus másteres en donde tú pagas pues bastante Ujú. dinero, estás ahí formándote y pues normalmente la gente acaba teniendo un trabajo o en ese medio o en alguno afín de la cartera, ¿no? Pero claro, es que es como pagar por tener trabajo, es que ya me parece una cosa como muy loquísima, súper elitista, es que creo que no sé, o sea, Sí, sí, ya me claro. parece dar la vuelta de esto es esperpento, ¿no? Vámonos con Valle Inclán, que nos abran el callejón del gato y para adentro. Claro, ese tipo de medios grandes, sobre todo, eh, saben que el mundo sabe que si paga a Reverte lo que le pague por hacer una Claro, columna, eso va a retribuir en 15.000, no sé cuántas, pero muchísimas miles de lecturas y eso por publicidad renta. totalmente, es que muchas veces Es mucho más fácil hacer eso que pagarle a un chaval que acaba de salir de la carrera 1.200 euros al mes. Eso no lo hacen tanto. Y buscan muchas triquiñuelas en muchos contratos de prácticas en estos medios, por ejemplo. Mucha gente que está de prácticas y está sacando noticias de la sección de deportes de regional de su pueblo, por ejemplo, y va juntando poco a poco a un montón de estos y al final te sacan el 60% del contenido del periódico. totalmente. O sea, es que ese es el problema tío, hay que darle una dignidad profesional o esto explota, porque claro, sí, pues eso, lo que tú dices, un reverte te va a dar ahí unas visitas pues loquísimas, porque al final así ponga el teclado predictivo. Va a entrar Sí. muchísima gente porque es reverte, ¿no? Y muchas veces, pues igual que con reverte, se hace con influencers, se hace con mucha gente, y es como, hostia, da un poco de rabia y es también, pues, creo que es responsabilidad también del consumidor de decir, no, yo quiero que a mí me da igual quién escriba esto, yo quiero valorar las Claro, cosas por como son. es un problema también del tipo de financiación que tienen las páginas web en general, que es por publicidad. A mayor impresión o mayor tiempo de permanencia en una página, más se cobra. Ujú. Entonces, claro, no interesa tanto. La Realmente es información. así, no interesa tanto que sea un texto de calidad, por Sí, ejemplo, sí, sí, a que sea totalmente. algo que llame la atención Claro, la y que polémica siempre te retenga. va a Y vender más. Reverte llama la atención. Reverte pone Ujú. un texto cualquiera, una columna escrita en 20 minutos que él cree que está bien y no está bien, y tiene 20.000 retweets, por ejemplo. Total. Entonces, claro, esto genera otro problema, que es que siempre se escriben los de siempre y siempre se lea los de siempre, que son los que ya tienen la repercusión. Entonces, si estás muy abajo, es muy difícil que te hagan caso o que te publiquen un texto. Totalmente, Muy difícil. totalmente. La verdad se ha confundido con el aplauso y eso y la mierda. Entramos otra vez en nuestra experiencia, ¿no? En los medios chiquititos. Se habla mucho de plataformas de crowdfunding, de Patreon, de Coffee, pues estas plataformas que nos permiten pues sobrevivir o tener esa pequeña financiación que, bueno, te aligera un poco los gastos. Pero no de las condiciones abusivas de muchas de estas plataformas en torno a comisiones, a impuestos. Vamos a abrir el melón. ¿Cómo solucionamos esto? O por lo menos vamos a denunciarlo, ¿no? Que es como, hostia, no sé a vosotros, pero por ejemplo, a nosotras Coffee se nos lleva una cantidad loquísima porque trabaja con PayPal y nos mete unas comisiones grandísimas. Patreon, que creo que vosotros lo trabajáis, Sí. también tres cuartos lo mismo. Es como, hostia, tío, me apretas y me estás Mm. ahogando, ¿no?
Y Amazon, y Y Amazon. Amazon. También Amazon. Luego Amazon, sí, por preguntaré ejemplo, por eso, ¿eh? por- la mitad de los beneficios de la revista física que sacamos, yo creo que son para Amazon, o el 60, Más. creo, el 60%, algo así. 60-70, Amazon. Toma. Sí, algo así. Claro. En Pa' ti. Patreon también un pellizco importante, y lo peor es que, por ejemplo, Patreon no te da nada. O sea, te da la plataforma, pero la plataforma tampoco es mágica. Claro, No, exacto. no te está. Es como un blog cualquiera, incluso peor que un blog cualquiera, es peor que WordPress. Mm. Entonces te están cobrando un poco porque sí, y cada vez cobran más, cada vez los impuestos son más altos. Totalmente. En el cambio de divisas, porque funcionaba antes por dólares, ahora ya permite euros, pero si lo tenías en dólares se queda en dólares. Entonces son, poco a poco, al final, cada vez va aumentando los impuestos y las retribuciones que se llevan. Claro. Te lo intentan vender como que cada vez tiene más funcionalidades, pero son funcionalidades que no te aportan mucho, Ujú. pero al final te están llevando, o sea, si ya juegas con poco dinero, Total. te están llevando un porcentaje que a lo mejor para ti es vital, para pagar el dominio, los servidores o la poca gente que tengas trabajando. Entonces, es un problema. Yo no sé cuál es la solución, pero sí que hay que denunciarlo y hay que por lo menos que la gente lo Sea sepa. consciente. Acabar con el Sí, capitalismo. sí, no, abolir y... Sí, no, Abolir el totalmente. dinero. Ya lo dijimos ayer. Quiero decir, todos estos problemas, si quitas el dinero, ya Ah, está solucionado. totalmente, Sí, totalmente. listo. No, pues Quiero decir, bueno, sí, me gusta que lo comentes porque es precisamente nuestro último artículo que hablábamos de criptomonedas y demás y al final la DeFi, que es son finanzas descentralizadas. Al final también teóricamente el problema se puede solucionar fácil, entre comillas, y es eliminando el intermediario. De decir, bueno, pues creamos un smart contract, un programa que funciona solo por la red, ponemos las condiciones y ya está, y nos cargamos a Patreon, nos cargamos a todos intermediarios que tú dices, bueno, si me hiciera una labor de promoción o si esto funcionara solo de alguna manera o me ayudara un poco a mejorar, pero es que es eso, o sea, es lo que habéis dicho, tú te creas la página y si tú eso no lo promocionas, si tú eso no lo mueves, si tú eso no sabes jugar con él, absolutamente, es que no hace De nada. hecho, Patreon publicita las que ya son muy, Claro. muy famosas. Pero eso pasa con todas las plataformas. Kickstarter, todas promocionan a las que ya han llegado a su objetivo, a las que ya es seguro que van a triunfar. Entonces, porque es también Claro, un por triunfo Dios. propio que se apropian, claro. Total. Cuando tú dices, mira, no sé qué juego ha llegado a los 100.000 que se planteaba gracias a Kickstarter. Ahora puedes seguir apoyándolo y lo promocionan más y es un bucle al final que les beneficia a ellos mismos. Al que pide $10.000 y lleva 10, a ese no lo van a promocionar porque saben que es como promocionar un posible fracaso. Claro, no, totalmente. O Promocionan sea, a los que ya han triunfado. eso es como un, Van sobre el muy seguro. hermético, sí, totalmente. Nos cuenta por aquí por el chat, dice abolir, expropiar y tomar los medios de producción y jornadas laborales de 4 horas. Le digo, muy bien, ya lo dijimos ayer, aquí más rojo que el puño de Lenin. Y Soho Folly, que ha venido, que nos saluda, hola, y dice que le pasemos la cuenta bancaria, que nos van aquí a dar el volquete de billetes. Acordado de poner por aquí el Patreon, ahora lo pongo antes de que acabe el stream. Os pongo también tanto el de los chicos de Espada y Pluma como el de nosotros. También si bajáis abajo en la web tenéis ahí para dar propinillas, que creo que el stream, el Element no se lleva tanto, pero sí, ahora lo pasamos por ahí. Seguimos. Ya que lo nombráis Amazon, os lanzasteis a papel. O sea, hoy en día, o sea, como, ¡guau! Estáis locos. ¿Cómo fue esa aventura? ¿El papel vuelve a estar de moda? Que ya os adelanto que yo creo que sí. El papel tiene que volver. Yo creo que sí, Tiene que volver. porque tiene más entidad, tiene más empaque, es como algo más Total. exclusivo, Como más que estás real. pagando por algo. Claro, sí, sí. No por el contenido, sino por el papel y por la foto en el estante. Es Justo. como más. Tiene esa contingencia de decir, aquí está, y lo tienes aquí. Pero bueno, yo creo que el papel nunca ha pasado de moda, quiero decir. No. O sea, no pasar de moda, sino no como una moda, sino que es como el papel. Claro, no. No es un NFT, ¿sabes? Pero Es papel y. había como unos años como, no, es que el digital va a matar el papel y tal, y es como, tío, ese empaque, Sí. ese no lo vas a tener nunca. O sea, el ser humano es un ser que tiene que tenerlo en la mano. Ese tacto,
parece que no, Sí. pero va a hacer la diferencia. Sí, exacto. Nosotros, Seguramente se disminuyan mucho las ventas en un futuro de papel y aumenta la de digital, pero desaparecer, yo creo que es complicado. no. El papel no desaparece, tampoco desaparecía cuando decían que iba a desaparecer. Es una forma de cómo vender un Claro. libro electrónico y cómo proponer medidas abusivas poco legales por parte de empresas multinacionales que intentan destruir un mercado autóctono o nacional. Claro, es que también por el Entonces, pues papel, aprovechan. por el papel también va la parte más artesanal o esa parte de, bueno, pues ya no le compro a Amazon, sino le puedo comprar a la tiendita de barrio, le puedo tal, y es como que el control ahí también se bifurca, que está muy bien, ¿no? Y a nosotros no nos fue Sí. mal. La revista que sacamos Ujú. vendió bastante más, yo creo. No sé qué sensación tienes tú, Lucas, pero yo creo que vendió más de lo que a lo mejor podíamos esperar. Salió bastante bien, Muchísimo. Ujú. más o menos dentro de nuestro nivel, quiero decir. No Mm. es el Capitán a la Triste 8 de Reverte, pero más o menos yo creo que vendió bien, la gente estuvo contenta y por eso vamos a seguir y vamos a sacar más cuando podamos porque cuesta. Ujú. O sea, Sí. tiene que quedar bien y tiene que los textos quedar también bien, pero sí, la verdad es que estamos contentos con eso. Pero a día de hoy sigue vendiéndose bien o fue como ese piquito de buen Fue lanzamiento. más bien al principio, Ajá, sí. Fue más bien al principio, pues yo creo que porque tenemos un tope de seguidores claro, y lo compraron, digamos que lo compraron todos los que los tenían que comprar. claro. El parroquiano, Puede, el que está ahí al pie del cañón. claro, puede llegar alguna venta suelta Ujú. de vez en cuando, cada mes tenemos algunas ventas. Claro. Pero sí, el pico fueron los 2, 3 primeros meses, también porque tenemos una capacidad de promoción pues limitada. Pero sí, yo creo que estamos contentos y para el próximo lo haremos mejor y esperemos que se venda lo que se venda, pues la gente también esté No, contenta. esa desde luego siempre es la actitud, porque es que si no, si ya te vienes abajo, al contrario, sino lucharlo y que de verdad que mi más sincera enhorabuena, porque cuando lo vi dije, guau, es que necesitamos esto y necesitamos sobre todo este tipo de textos más relajados, más tranquilos, más de, buah, me tomo mi café, tengo mi buena revista y me la voy a gozar, ¿no? Que creo que es Queda como un patrimonio. claro, claro, y creo que es el papel del papel, valga la redundancia, el hecho de eso, de ya no tanto el periódico, de, bueno, pues usarlo para la noticia que mañana va a caducar, sino por ese texto atemporal que incluso tú te vas a leer dentro de 3 meses o incluso le puedes heredar a tus hijos o a tus nietos, decir, mira lo que yo leí a tu edad o mira lo que se hacía antes, ya no se hace periodismo como este, ¿no? Bueno. Me comentáis también que eso, que tenéis pensado sacar un nuevo libro, una nueva publicación. ¿Algún plan también de expansión futuro diferente a este? Yo creo que es la principal vía, Ujú. la de seguir vendiendo, no es que vendiendo, haciendo monográficos en papel, que además yo creo que es lo que más nos gusta a todos. Lo que pasa es que es complicado. Ujú. No es un terreno en el que nos desenvolvamos bien porque publicar en papel, editar el papel es muy complicado Sí. que salga bien, pero yo creo que es la principal vía de expansión. Luego también, últimamente estamos utilizando mucho Patreon para contenido exclusivo de vídeo, por Ujú. ejemplo, o de textos, artículos de opinión, ese tipo de cosas. Sí. Así que es lo que más estamos trabajando ahora. Tenemos unos límites en tanto que no tenemos vidas y tenemos poco tiempo que dedicarle a la revista. Así que entre todos vamos arrimando el hombro para sacar textos la mayor cantidad y mejor posible. Pero si un mes se publica la tercera parte que la anterior, es porque no podemos. Claro, pero Entonces, en este caso los textos, por ejemplo, que van a la publicación no son inéditos, son los textos que reutilizáis de la web para meterlos en papel, una selección, vamos. hay de los dos. Ajá. Hay de Hay de los todos. Ahí dos. está. Normalmente, por ejemplo, el primer monográfico fue de distopías. Ujú. Y más o menos vimos que en la web había 5 textos de distopías, entonces los pusimos, pero aparte de eso, pues escribimos cada uno un par de textos más, algún cuento, Ujú. y entonces hicimos la publicación entera. Pero sí, la idea es que haya la mayoría del contenido sea inédito. Claro. Si no, la gracia. Claro, Ujú. Una cosa es que
compres por apoyar y al medio y a esto de voy a comprar, pero realmente para tenerlo como en una biblioteca y esta revista, y otra cosa es aprovechar esa sensación de analogía para meter lo mismo que hay en la web, pero en papel. Totalmente. Es como, a ver, vamos a ofrecer incluso esto del Patreon que comenta Jorge, por mi parte y por probablemente Naika también, que escribe muchísimo en Patreon sobre todo, y Alejandro, y bueno, y todos en general, realmente es como una especie de ver con esa persona que está siendo ese mecenas realmente. Entonces, son textos que tal vez no son tan generales o tienen una opinión como más enfocada en algo personal y no algo que pueda leerse como un gran público. Y al mismo tiempo es como esta parte de decir, no vamos a ofrecer un mismo contenido a todos lo mismo y realmente estás pagando por un contenido que podrías ver sin pagar porque nos pagas por nuestra persona. Claro. Sí, que esto se hace mucho normalmente. Reverte no pagas por la calidad literaria de Reverte, pagas porque es Reverte. Ya. Y ya está. Y simplemente lo vas a pagar porque es Reverte. Por mucho que te saque una cosa medio furra o te saque una escena erótica muy mal escrita, realmente pagas por el nombre y vas a obtener beneficios por el nombre. Entonces, nosotros, partiendo de la premisa de que puede llegar a pasar esto, en el sentido de que haya gente que colabore solamente porque es espada y pluma, que además de eso, pues también se le ofrece un contenido exclusivo en ese sentido, aprovechando esa vía capitalista ya que nos dan dinero y nos dan apoyo, pues aprovechar a darles un contenido Hombre, es que es eso. más Hay refinado. que dar, pues es un valor añadido, un poco lo que comentaba al principio, de decir, bueno, tú estás haciendo un esfuerzo, entre comillas, de decir, hostia, yo te voy a apoyar económicamente, pues voy a darte un aliciente. También un poco, a ver, yo no lo veo tanto Claro. capitalista, sino vamos a ver, todos tenemos que vivir, es una cosa honesta y es, pues te voy a dar algo a cambio, pues maravilloso. Claro. Y no porque sea yo la más bonita del barrio, sino porque voy a intentar, pues eso, mejorar cada día y darte algo de calidad, independientemente de que sea Exacto. Pepito Pérez o quien sea. Vuelvo al chat Exacto. porque creo que es esto, esto va directo para vosotros. Dice, y hablando de la revista, necesario decir que Alejandro, vuestro hombre orquesta, es increíble. Y vuelvo a decir, tenemos sospecha Vale. de que son varias personas, pero aún no podemos confirmarlo. Sí, sí. Entre Alejandro, Alejandro, que tiene un poder sobrehumano de maquetación y de hacer todo, e Iker, que yo creo que cuando se muera va a entrar en el canon literario como todas las escritores que en vida tienen 10 visitas y que luego se convierten en el canon universal tipo Shakespeare, que durante 400 años nadie le hizo caso, pues va a ser algo así porque escribe como perfecto. Entonces, sí, es como que es un medio que necesitaríamos cambiarnos con Reverte. Que Nos las mezclamos, piezas ahí exacto. Hacemos un repartir. switching Sí, y... sí, sí, sí. Exacto. Hay un intercambio. Sobre esto Pues sí, también, Alejandro. y no me pasa tanto, o sea, no veo que pase tanto en papel porque quizás ya tiene más una trayectoria y hay como unas maneras de leer y hay cosas como que ya están establecidas y no pasa nada, ¿no? Y es la manera de editar y la manera de escribir. Por ejemplo, tú en un libro, pues tú escribes, que eso esté guay, una revista, una publicación en papel, tú escribes, que sea interesante, que esté bien escrito, bien. Pero claro, para el digital, y eso ya nos toca a nosotras más de cerca, no sé si os pasa a vosotras, que es que ya tienes que cambiar totalmente esa manera de escribir, porque pues, la atención en web es, no sé, muy corta y si no te estoy dando estímulos constantemente, pues te vas a alargar. No sé si os pasa a vosotros que a la hora de escribir también os coarta un poco, o aunque no os coarte, siempre está esa idea un poco ahí de ten cuidado, mantén la atención. yo por mi parte escribo igual que escribiría en papel, o por lo menos conscientemente no veo, no hay diferencias, Ujú. pero sí que es verdad que hay una serie de en webs de retener al lector. Por ejemplo, se utiliza mucha más imagen de la que se utilizaría en un libro, Ujú. evidentemente. No tanto en una revista, que busca más o menos lo mismo, pero sí que en un libro, por ejemplo, se utilizan a veces párrafos más cortos o se suele dividir el texto en más secciones Claro. para que los párrafos se lean mucho mejor, mucho más sencillo. Incluso hay muchas webs que ponen el tiempo de lectura, que es algo que también hacen los ebooks, por Sí. ejemplo, que te dicen cuánto va a durar el capítulo. Y si te dicen que el capítulo dura 10 minutos, pues dices, bueno, son 10 minutos. Y a lo mejor no te parece tanto y te lo lees.
pero a lo mejor si ves que son muchas páginas ya no te lo lees, es una cuestión psicológica. Total, Sí total. que hay formas en web y en formato digital de retener al lector que no las utilizamos tanto, Ujú. pero sí que, por ejemplo, intentamos que los textos estén bien maquetados para que facilitar un poco la lectura, para facilitar un poco que se quede la gente a leerlo hasta el final. Y sobre eso también de la maquetación, es que a nosotros, por ejemplo, nos pasa muchísimo, que es como, claro, la maquetación que a nosotros, por ejemplo, mejor nos funciona es pues la tendencia actual de minimalista, de quítale todo lo que puedas, imágenes grandes, como muy espaciado, mucho aire, y es como muy paradójico porque es justamente lo contrario que a lo mejor funcionaría en web, que a lo mejor te apabulla más. No sé si a vosotros también os pasa que es como, es que ya no puedo maquetar como en 2003. No, es que tenemos a Alejandro. Es que Alejandro es un caso. O sea, uno de los textos de Naika fue sobre Lorza Girl, que es una blogger Ujú. de esto. Cuestión que el logo es como una especie de mariquita. Sí, Cuando hacíamos, hubo una época en la que para los patrons hacíamos, bueno, él hacía toda la maquetación de como si fuese una revista digital. Y del icono de una mariquita hizo una cosa que dices, pero vamos a ver. qué bueno. ¿Cómo has hecho esto? Entonces es como que toda la cosa de maquetación, bueno, Jorge obviamente como director y fundador pues lo controla también, pero realmente yo creo que es una parte de decir, Alejandro, toma. Sí, no, Y a tu magia. creo que hasta se lleva, creo que hasta se lleva un porcentaje más alto que nosotros de las ganancias porque hace más, o no, no lo sé, pero es como, toma, porque es que es como magia absoluta. Entonces, es la bendición de, bueno, justo tener a esto. Pero normalmente, sí, con la cosa de WordPress, o al menos yo que suelo hacer muchas webs o webs currículums o mierdas de estas, normalmente sí que es complicado porque dices, ostras, ya no es el blogger de escribir, es que tienes que tener en cuenta todo el posicionamiento para que el lector no se canse, ¿sabes? Sí, sí. Entonces es como, uff, si te cansas con un TikTok de 15 segundos, ¿cómo vas a esperar que te lea durante 25 segundos una pantalla? No, entonces vuelvo como a lo principio, escribes porque te gusta y ese acto de escribir ya vas a gusto, lo publicas para compartirlo y que otra gente pues lo lea en ese sentido despacio, de forma reposada, pero realmente no estás pensando en ese valor informativo de un mundo today, Ujú. de entrar, picar, leer, jaja y adiós, que son 200 palabras para que el CEO entre. Bueno, el SEO. Entonces es como ese equilibrio, imagino yo, Ujú. que hay entre lo que quieres escribir, entre lo que hay y la magia de tener un señor que, bueno, justo se dedica a eso, que no veas, o Claro. señores. A mí también me gusta lo que es el tema de la maquetación. Ujú. Y yo por lo menos lo que intento es que más o menos la maquetación vaya un poco acorde al contenido del texto. Y si es un texto muy solemne, imagínate, no tiene mucho sentido poner imágenes psicotrópicas. O al revés, si el texto es como de más holgorio y necesita apoyo en la imagen, pues se pone más imagen. Es complicado, pero al final se busca como una estética común para toda la web, que el lector más o menos se acostumbre a la estética de la web y entonces ya que sea más fácil leerlo. Claro, una Mm. identidad propia, eso Mm. creo que es esencial. Me habláis que, bueno, que tenéis ahí a Alejandro o Alejandros, ¿no? Que está ahí el... Son varias personas. Mi pregunta es que, claro, vale. Jorge comienza con su blog, con su web, se empieza a sumar más gente. Claro, es un medio de nicho, tampoco es vuestro medio de sustento principal. En un medio que genera pocos ingresos, ¿cómo motivar a un equipo para que siga produciendo contenido y no se baje de proyecto? Y más cuando es este tipo de contenido tan trabajado que hay que meterle tantas horas y muchas veces ese éxito es un poco relativo, ¿no? Mm. Bueno, para empezar, la ilusión va variando, fluctúa mucho a lo largo del tiempo. Más cuando estás 3 4 años con esto, al final no puedes esperar que todos los meses toda la gente del equipo esté igual de motivada porque Claro. es muy complicado. Para empezar, por cosas ajenas, externas y también por cosas internas de que a lo mejor hay un mes que no te lee nadie. Entonces es normal que estés un poco más apagado en ese sentido. Entonces, para empezar a entender eso, que es normal que los ánimos vayan fluctuando. Eso es normal y luego entenderlo también porque no está habiendo una retribución económica suficiente como para exigir nada. Entonces, en Espada y Pluma, por lo menos, lo que queremos es que sea todo
horizontal y que todos, yo soy el director, pues bueno, porque dirijo un poco más o menos, es una cuestión ya de distribuir funciones, pero no porque seas mejor o me lleve más dinero que el resto, tiene que ser horizontal y que todo el mundo sienta que está formando parte importante del proyecto, que no sea una estructura jerárquica como ocurre en muchos sitios, aunque no se esté remunerando, y haya una persona, normalmente un señor, que, que más o menos va mandando a la gente a hacer cosas y le va exigiendo cosas y la gente se va a frustrar y se va a ir, pero cuando se vaya esa gente vuelve a entrar otra nueva. Nosotros buscamos justo lo contrario, que seamos un núcleo unido, que seamos pocos, aunque seamos pocos, y que todos estemos en igualdad de condiciones. Eso para empezar. Si no hay una retribución económica importante, eso es fundamental para que la gente no se baje del proyecto y que no haya exigencias. Y que la gente haga lo que buenamente pueda. Claro, Si pero eso un mes no puede escribir, también te puede generar como que, pues eso, hombre, no siempre vas a estar súper motivada, pero claro, creo que y entrando a colación de lo que comentas, el hecho de hacerlo sentir parte propia del proyecto y que si esto algún día pues va para arriba, no te vamos a dar la patada, es importante, ¿no? Es decir, que la gente también lo sienta como propia, ¿no? mm, Que es como, bueno, yo he creado esto, tú puedes dirigirlo, puedes pues, tener las funciones que sea, pero que sea como un poco fuente claro. ovejuna, ¿no? Un poco de todo. Yo desde el punto de vista de redactor, no como creador, creo que también es una cosa, que es lo que ha dicho, es como que hay una especie de libertad para poder compaginar realmente tu vida, Ujú. no vida laboral, sino vida como incluso personal o emocional, con el hecho de escribir y no utilizar la revista como un vertedero, sino realmente como un espacio en el que expresar algo que quieres comunicar en momentos en los que sí que tienes esa motivación para hacerlo. Y además, pues, ha dado la buena casualidad de que el grupo, o al menos por mi parte, es como que hay muy buena sinergia. Sí, es decir, yo, por ejemplo, si a Naika la conozco en persona desde hace muchos más años, etcétera, etcétera, pero realmente, con los 5 que somos, que era Alejandro, Jorge, Naika y yo, realmente es como que yo veo que nos llevamos muy bien. Entonces, ya no es un hecho de cómo producir el texto, si esto se tiene que hacer de un modo o del otro, sino que también es una especie de familiaridad unida a ese concepto de revista. Entonces, cada uno va sacando lo suyo, cada uno tiene su especialidad. Alejandro habla mucho de cine, Iker habla mucho de literatura y de elementos orientales, culturales. Yo hablo más como de literatura, videojuego, años 90. Jorge habla más de su elemento Ahí cada uno tiene su nichito. Exacto, y entonces con todo eso como que vamos construyendo lo que viene a ser la identidad, cabra, pluma, espada, etcétera, y como que la vamos construyendo, realmente no es un proyecto pensado a un mercado, sino que realmente él lo crea como un medio para colaborar y al menos desde mi punto de vista ha generado esa idea de un medio cultural que pueda ser flexible con los redactores, pero que los redactores no sean simplemente una parte de un equipo, como si fuese un equipo de fútbol que puedes comprar y vender jugadores según te vaya el rendimiento, sino que realmente queda como esa familia con fuertes mm, Claro, mandamientos laborales y se económicos de arraiga. decir nosotros, claro, si nosotros decimos que hay que pagar a alguien externo para que colabore con nosotros, se le paga ni con visibilidad ni con nada, sino con dinero porque el trabajo vale. Entonces, con principios muy asentados, sí que vamos orbitando nosotros en ese cúmulo. Entonces, eso, quieras o no, permite que la revista siga. Aunque Claro. no seamos aquí publicando 3 veces al día noticias de todo tipo. Claro. No, Es y es, importante lo de conciliar la parte, es algo muy específico, pero conciliar la parte emocional de tu vida personal es importante. Ha habido momentos que alguien de la revista ha dicho, me ha pasado esto o no me ha pasado esto, simplemente no estoy muy bien, no voy a publicar de momento, pues ya está. No sé, puedes estar 3, 6 meses sin publicar si te hace falta, no pasa nada, no es una cuestión de exigir. Si en el momento, yo creo que en el momento claro. en el que se exige empiezan los problemas más con cuestiones así. En cualquier trabajo, pero más cuando estamos hablando de estos niveles y no hay retribución económica. Entonces es importante
tener en cuenta que cada uno tiene sus problemas, tiene su vida y va a haber momentos en los que va a publicar mucho, momentos en los que va a publicar poco y eso se tiene que entender. Lo digo porque hay gente que no lo entiende. Quiero decir, cuando digo gente, digo otros directores, otros medios, sin pensar en ninguno en concreto, obviamente, porque no me sé la historia de todo, pero sí que tengo constancia de que hay muchas exigencias en medios que no están pagando, por ejemplo. No, no, totalmente. A ver, todos sitios tiene que haber una coherencia y una cohesión a la hora de construir el mensaje, incluso de la comunicación interna, y es obvio, ¿no? Es también, por ejemplo, cuando gente pues viene a colaborar con nosotras desde cualquier ámbito, de decir, bueno, pues no sé, voy a hacer este proyecto en este momento o voy a hacer este podcast, por ejemplo, porque antes teníamos a unos chicos a los que les alojábamos en la web. Ellos hacían como su proyecto aparte, pero obviamente la exigencia es cero, exigencia en tanto y cuanto que me digas, hostia, pues este mes sí que voy a publicar, o si voy a hablar de este tema, hazlo porque te guardamos este tema a ti y no lo va a trabajar otro, pero Ujú. cosas como muy lógicas y muy sencillas. O sea, no le voy a pedir peras al olmo. Si no te estoy dando nada a cambio, no te voy a pedir nada a cambio. Eso tiene que ir nivelado. Y bueno, Claro. entrando también en la construcción de la familia, ¿no? Entramos en un tema que antes pues comentó concretamente Lucas: machismo y reacciones. ¿Crees que existe cierto sesgo a la hora incluso de conformar los equipos? Porque es que muchas veces creas la reacción y esa experiencia personal en función de tus contactos, ¿no? Cuando estás creando un proyecto este nuevo, pues al final recurres a colegas, amigos que saben cómo trabajas, ¿no? ¿Seguimos estando segregados en este sentido? Sí, por supuesto. Ujú. Quiero decir, nosotros somos 4 chicos, una chica, y antes éramos 5 chicos. Ujú. Y realmente es como que, sí, eres consciente, hay mujeres en el proceso y están ahí. Y les damos colaboraciones, por ejemplo, las primeras que hicimos, pagando los 40 euros y tal, eran todas mujeres, aprovechando que no había en el equipo interno, pues aprovechamos a darle a Sofía, a Francisco, a Débora, Ujú. etcétera, no me acuerdo de más, a más gente, o Eva Cid, creo, y a mucha gente, y que fueran todas mujeres para compensar, pero obviamente, los hombres normalmente es como que estamos educados para tener como más potestad a la hora de hablar, Sí. y la mujer está como más relegada a ese posible señor blanco mediocre que te va a venir a contar cómo es escribir. Entonces, claro, queda como ese puesto relegado de no, bueno, yo como mujer ya ni siquiera voy a escribir porque está eso, y es como... Sí, hay un machismo obviamente y de todo, y una segregación ahí de todo. También de capacitismo, quiero decir, webs no adaptadas a diferentes discapacidades, etc. Hay muchas problemáticas, pero obviamente el machismo está, intentamos solucionarla de algún modo. Me gusta que Mm. estemos hablando de este tema justo ahí. Sojofoli dice que en Terebi somos Sí. igual, si es que todos los medios indies somos hermanos. No sabía que estaba por aquí alguien de Terebi, no sé si, bueno, conoceréis Terebi Magazine. Sí. También, pues mira, precisamente aquí como nivelando, ¿no? Aquí el medio, uno de los medios por autonomía que le Mm, está dando ahí voz a las mujeres y joder, sí, qué guay, claro. que nos estén acompañando por Sí. Sí, aquí. sí. Yo creo que está claro que en todos los ámbitos, prácticamente todos los ámbitos, el liderazgo lo ejercen hombres y eso no es una cuestión natural. Eso es una cuestión sistémica que lleva funcionando así históricamente mucho tiempo, que responde a cuestiones que no tienen que ver con mucha gente. Lo digo porque me lo han dicho mucho, que tiene que ver con una pulsión biológica del hombre, de que es mejor dirigiendo. Eso es una tontería y lo digo como biólogo. Ya por descartar el argumento estúpido del principio, atiende a otras razones sociológicas, sistémicas, socioeconómicas, y evidentemente los equipos de reacción normalmente son hombres los que lo dirigen, los equipos de investigación académica normalmente son hombres los que lo dirigen, las empresas suelen ser hombres los que lo dirigen, y no es una casualidad. Y evidentemente, cuando lo dirigen mayoritariamente hombres, pues inevitablemente hay sesgos de género en toda la estructura piramidal que hay debajo. Y son cosas que yo creo que desde el medio indie se deberían tener en cuenta como una prioridad.
una prioridad, tanto como la retribución económica, al mismo nivel, incluso más. No, total, o sea, totalmente porque, ya te digo, es algo estructural que está ahí y como estructural, como convencionalismo, ¿creéis también que al público le afecta de igual manera, que reacciona mejor cierto tipo de temas o peor dependiendo de si se lo dice un hombre o se lo dice una mujer? Sí, A ver, O yo, sea, yo en lo el puedo, yo lo momento, puedo corroborar, pero me sí, gusta también un poco pulsar Claro, la nosotros opinión, no, nosotros sí, no sí, lo, no lo pero sí. yo hemos lo he vivido en vivido, primera, yo lo he vivido. claro, Ah, nosotros no lo hemos vivido en primera persona, obviamente, claro. pero sí, es como a poco que estés mínimamente Sí. despierto y veas las redes sociales, tus compañeros de redacción, incluso a Nike alguna vez le han respondido con superioridad, de manera que seguro no nos hubiesen respondido a nosotros, Sobre el canon por ejemplo, literario, por ejemplo. que hicimos la misma carrera, vimos el canon durante 3 años seguidos, estudiándolo en 7 asignaturas. Quiero decir, Nike y el canon, que odia el canon, ¿vale? De Bloom, pero que saber algo sabe. Y que venga un señor de la nada a decirte que no es así, que no es como lo planteas, es Además, como, pero vamos a fue ver. muy gracioso porque Nike escribió un texto de opinión sobre el canon de Bloom, que es uno de los críticos literarios más relevantes de la historia, y le contestó un señor diciendo no. No, o sea, Puso categórico, no, ciento no, cátedro, punto, Sí, sí, no, punto. no. exacto. Algo así fue. Sí, Y es un poco representativo. Es sí, simbólico de lo que suele ocurrir. claro. A lo mejor lo escribe Lucas y le entra a discutir más o Mm. menos, pero yo creo que con esa O ni superioridad, siquiera, sí, o sea, yo, claro, bueno, yo siempre he sentido esa cosa de que sí que impongo, sobre todo en persona, en digital sí que me han dicho de todo porque como tengo una foto de perfil de Ana Akhmatova, la gente cree que soy mujer y entonces como que al principio te tratan así, luego entran un poquito más y dicen, hoy no es hombre, perdona, que sí que existían negros en el siglo XX y de todo esto, pero sí, o sea, es brutal. Desde el momento en el que a la Serena Williams hay señores diciendo que pueden ganarle un partido de tenis, Es es que como, es totalmente. pero ¿qué hacéis? Es que ¿Qué yo hacéis? creo que nace luego está la también Es idea, ridículo. de ese pensamiento mágico, como comentábamos antes, de Mm, evocar, de yo sé escribir, yo seguro que le ganaría a esta mm, chica porque es una mujer. Y es claro, sí, como. sí, sí. claro. Luego Con todo tipo. está la idea de cómo hay tantos esfuerzos, hay ciertos esfuerzos por cierta equidad o más o menos inclusión de colectivos o en el ámbito de género, pues luego está la idea de la gente que cree que las personas que están en los equipos de redacción que pertenecen a esos colectivos no se lo merecen realmente, que están para cumplir cupos. Entonces, claro, son Mm, blanco fácil para este tipo de gente, para descalificarlas, para ponerlas a la altura del betún, porque piensan que no están ahí por méritos propios, sino que están ahí por cumplir cupos, como si los hombres heteros blancos de toda la vida no hubiesen estado ahí por cumplir el cupo del 100% de heteros blancos heteros que deben haber en Totalmente. los Y si claro. no, que se lo pregunten al hijo, al sobrino, al tío de que está ahí enchufado Claro, con un claro. puesto de Claro ¿qué que haces tú en la emsiempresa? Ah, claro, que se piensa que los sesgos están, hay sesgos a favor de estos colectivos cuando ha sido al contrario, que siempre ha habido sesgos a favor de los no colectivos. Entonces, ahora es un blanco fácil. Y si eso a poco que Mm. estés despierto y veas, claro, está claro. Aparte, una cosa que decía una profesora mía de la facultad es que realmente el problema es que las mujeres que tienen que estar tienen que ser siempre buenas en lo que hacen. Los hombres no, los hombres pueden ser mediocres. Entonces, realmente, esto de que haya mujeres mediocres está bien. O sea, no está no, bien pero porque tienen estaría derecho, genial tienen la tanto excelencia y derecho no a sé qué, y no sé. ser lo que sea. Tienen Exacto. derecho, por supuesto. Entonces, claro, es como, sí, crítica, oh, no, es mediocre, no sé qué. La han puesto ahí por la equidad de tres mujeres y tres. Déjalo. Si Claro, los tres hombres cuando. que hay ahí probablemente también sean Claro, mediocres. eso es. Deja a una mujer mediocre hacer cosas mediocres. Tranquilamente. Pero no se entiende. La mujer tiene que ser perfecta, con sus doctorados cum laudes y no sé qué. Y tal vez hijas de para llegar a algún puesto de poder. Cuando realmente, imagino yo que aquí en Barcelona la de biología está petada de chicas, o sea, es Sí, 90% mujer.
imagino que en Alicante también. Aquí toda la universidad realmente es un entorno que hay muchas mujeres, salvo Sí. en las partes de ingenierías informáticas, etcétera. Pero, y realmente cuando ves los puestos de poder o ves los que son con muchos títulos o muchos papeles, realmente son todos señores. Sí, Y habrá sí, alguna señora claro. acomodada a ese patriarcado tranquilo en el que ha decidido asentarse antes que Claro. reivindicarse y perder ese puesto, porque es algo obvio, eso vivimos, tenemos que comer, pero claro, es eso, entonces claro, obviamente es algo problemático. Totalmente, y con ese panorama casi apocalíptico que estamos aquí inventando. Claro, como medio, imagino que sentís, bueno, de posición humilde, pero responsables, ¿no? De un poco de este desarrollo social, ¿no? Mm. De contribuir a decir, Sí, bueno, las cosas están así, yo, pero vamos a intentar mejorarlas. claro, sabemos que no tenemos el poder que tenemos, que es limitado, obviamente, y la influencia que tenemos también es limitada, pero nos sentimos responsables de dar ejemplo. Algo servirá, digo yo, y si no, da igual. Son imperativos morales que nos ponemos y estamos contentos Claro. con ellos, y no es discutible. Sirva de ejemplo o no, tienen que estar ahí porque hay una responsabilidad personal propia. Claro, ya es una manera un poco, pues, yo creo que compartimos con vosotros este aspecto que al final es una manera de decir, no es que lo haga por querer llegar a un lugar, que también, sino porque es que no sé otra forma de hacerlo, no quiero tampoco otra forma de hacerlo y Mm. mira, pues si doy mi granito de arena, para adelante, para adelante. Así que bueno, pues chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a la gente por Sí. ahí del chat. No sé si queréis ahí comentar algo que se haya quedado ahí por el tintero o lo que sea. No, pero se agradecerá a toda la gente que nos ha visto, la verdad, un sábado por la tarde. Estamos Muchas gracias a aquí, todos ¿no? por Hemos haber estado tenido, no aquí. sé si Exacto. has estado viendo ahí el stream, pero hemos tenido ahí nuestro piquito Sí, de sí. 14, 15, 16 personas por ahí. Sí, sí, así que ha estado muy, me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Algunos problemas Sí. ahí técnicos que hemos tenido, pero creo que se han subsanado guay. Muy poco A más. los del chat, no os vayáis, que todavía queda la última parte del stream. A vosotros chicos, pues daros las gracias de nuevo por haberos prestado, estamos en contacto. Gracias a Recordad, ti. Espada y Pluma, visitarlos, seguirlos ahí en redes, en Twitter, no sé si estáis también en Facebook, Sí, también. Sí, y en también por Instagram. ahí, seguirlos también en Instagram, pagad ahí por el contenido, también tenéis en Amazon su publicación y joder, que está muy guay, muchas gracias Muchas y gracias a bueno, ti. hasta la próxima, Hasta la Muchas próxima. gracias a ti. cuando queráis. A ver, no os vayáis, estamos por aquí, se me oye todavía. Que despedíamos ahí a los compañeros de Espada de Pluma. Hemos tenido ahí unos pequeños problemas con ahí los micrófonos y la cámara que se movía ahí un poco, pero bueno, hemos intentado ahí subsanarlo lo mejor posible. Nada, daros las gracias a vosotros también por estar aquí, por habernos acompañado, por participar también. Estábamos leyendo ahí constantemente ese espíritu ahí combativo que habéis tenido. Y nada, súper agradecidas. Recordad que la semana que viene tendremos a una periodista también que acaba de terminar la carrera. Hablaremos con un especial de selectividad y bueno, carreras universitarias, de vida universitaria y todas estas carreras y demás. Y nada, esperemos también teneros por aquí, que muchas gracias por habernos acompañado. Y vamos a ver a quién le hacemos la RAI. A ver, creo que está por aquí Ross, no os vayáis. Vamos a hacerle, a ver si sé hacerla.
La cámara loca ha sido una fantasía. Ya, tío, o sea... Es que... ¿sabes lo que pasa? Que ayer hicimos el... No sé si lo viste, creo que tú estuviste también con Jaciel. Claro, era ella sola, era una única entrada de audio y de vídeo. Entonces, bueno, no había problema porque no estaba cambiando constantemente. Pero claro, aquí cuando hablaba, Skype hace una cosa que es que te lo agranda normalmente. Y claro, de repente se ponía grande, pequeño. Encima no llevaba cascos uno de ellos. Y bueno, se ha vuelto loca. Pero espero que os haya gustado. Decidme ahí por el chat si queréis. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más o lo que sea. Vale, me alegro mucho. Que nada, he estado también, perdonad si no he estado muy fina porque he estado ahí a 20.000 cosas y es un poco complicado, pero creo que ha estado guay. Que me lo he pasado muy bien. Vamos a hacerle la raid creo que Rox está por aquí. Vamos a hacerle una raid a Rox, que es un compañero ahí de la aldea. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un auténtico placer. Nos vemos muy prontito. Os daremos ahí más información por redes. Seguirnos en, ya te digo, Twitter, Instagram. Estamos también por aquí por Twitch. Si nos seguís, pues nos ayudáis también a seguir creciendo, a poder monetizar el canal. Y nada, nos vemos en la próxima. Y nada, hasta luego. Vámonos. Besitos.